Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. El audiolibro de mi obra Judas, traidor o instrumento de Dios, ya está disponible. Un fascinante análisis bíblico que responde a este interrogante. ¿Judas actuó por cuenta propia o fue enviado por Dios para entregar a su maestro y que pudiera ser así crucificado? Un audiolibro pedido por nuestro auditorio por mucho tiempo, por fin está disponible. Descárgalo en el sitio semillasparalavida.org/Judas. Disponible también en edición impresa y Kindle. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Semillas para la vida. Especiales de Semana Santa. Hoy concluimos esta serie especial, no de Semana Santa, la programación de Semana Santa continúa, pero sí terminamos esta serie especial que hemos dedicado a revisar las normas litúrgicas para cada una de las celebraciones de Semana Santa y culminamos con la más importante de todas. No solo es la más importante de la Semana Santa, es la más importante de todo el año litúrgico y se trata de la Vigilia Pascual en la Noche Santa, que se celebra en nuestro calendario civil el sábado por la noche, ya que está oscuro. Pero en el calendario litúrgico, cuando se celebra la Vigilia Pascual, ya no es sábado santo. Con la Vigilia Pascual comienza el domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. En los programas anteriores he compartido contigo las normas para la preparación y celebración de la Semana Santa de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, así como las rúbricas del misal romano para cada una de las celebraciones. Como la Vigilia Pascual es realmente una misa muy larga, no me alcanza el tiempo, de por sí los programas anteriores fueron más largos de lo normal, pero el programa se extendería muchísimo si cubro los dos documentos, de manera que me voy a concentrar en esta ocasión en las normas para la preparación y celebración de la Semana Santa de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, porque estas normas te van a dar una muy buena idea de cómo se celebra la misa más importante de todo el año. Vigilia Pascual en la Noche Santa, ese es el nombre de la misa. Según una antiquísima tradición, esta es una noche de vela en honor del Señor y la vigilia que tiene lugar en ella. Conmemorando la Noche Santa en la que el Señor resucitó, ha de considerarse como la madre de todas las santas vigilias. Durante la vigilia, la Iglesia espera la resurrección del Señor y la celebra con los sacramentos de la iniciación cristiana. Significado del carácter nocturno de la Vigilia Pascual. Toda la celebración de la Vigilia Pascual debe hacerse durante la noche. Por ello, no debe escogerse ni una hora tan temprana que la vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni tan tardía que concluya después del alba del domingo. Esta regla ha de ser interpretada estrictamente. Cualquier abuso o costumbre contrario que poco a poco se haya introducido y que suponga la celebración de la Vigilia Pascual a la hora en la cual habitualmente se celebran las misas vespertinas antes de los domingos, ha de ser reprobado. Las razones presentadas a veces para justificar la anticipación de la Vigilia Pascual, por ejemplo, la inseguridad pública, no se tienen en cuenta en el caso de la noche de Navidad o de reuniones de otro género. La Vigilia Pascual nocturna, durante la cual los hebreos esperaron el tránsito del Señor, que debía liberarlos de la esclavitud del faraón, fue desde entonces celebrada cada año por ellos como un memorial. Esta vigilia era figura de la Pascua auténtica de Cristo, de la noche de la verdadera liberación, en la cual, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. Ya desde su comienzo, la Iglesia ha celebrado con una solemne vigilia nocturna la Pascua anual, solemnidad de las solemnidades. Precisamente la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza, y por medio del bautismo y de la confirmación, somos injertados en el misterio pascual de Cristo, morimos con Él, somos sepultados con Él y resucitamos con Él para reinar con Él para siempre. Esta vigilia es también espera de la segunda venida del Señor. La estructura de la Vigilia Pascual y la importancia de sus diversos elementos y partes. La Vigilia Pascual tiene la siguiente estructura.
Después del lucernario y del pregón pascual, que forma la primera parte de la vigilia, la Santa Iglesia contempla las maravillas que Dios ha hecho en favor de su pueblo desde los comienzos, parte segunda o liturgia de la palabra, hasta que junto a los nuevos miembros renacidos por el bautismo, tercera parte, es invitada a la mesa preparada por el Señor para su pueblo, memorial de su muerte y resurrección en espera de su nueva venida, parte cuarta. Nadie está autorizado a cambiar a su arbitrio esta estructura del rito. La primera parte consiste en una serie de acciones y gestos simbólicos que conviene realizar con tal dignidad y expresividad que su significado propio sugerido por las moniciones y las oraciones pueda ser realmente percibido por los fieles. En el lugar adecuado y fuera de la iglesia, en cuanto sea posible, se preparará la hoguera destinada a la bendición del fuego nuevo, cuyo resplandor debe ser tal que disipe las tinieblas e ilumine la noche. Prepárese el cirio pascual, que para la veracidad del signo ha de ser de cera, nueva cada año, único, relativamente grande, nunca ficticio, para que pueda evocar realmente que Cristo es la luz del mundo. Abro paréntesis. Dice la norma claramente que el cirio no se puede reusar cada año, tiene que ser nuevo y además nunca debe ser ficticio, es decir, cirios eléctricos no están permitidos. Cierro paréntesis. La bendición del cirio se hará con los signos y las palabras propuestas por el misal o con otras aprobadas por la conferencia episcopal. La procesión en la que el pueblo entra a la iglesia se ilumina únicamente por la llama del cirio pascual. Del mismo modo que los hijos de Israel durante la noche eran guiados por una columna de fuego, así los cristianos siguen a Cristo resucitado. Nada impide que a las respuestas «demos gracias a Dios» se añada alguna aclamación dirigida a Cristo. La llama del cirio pascual pasará poco a poco a las velas que los fieles tienen en sus manos, permaneciendo aún apagadas las lámparas eléctricas. Abro paréntesis, estas lámparas eléctricas son las del techo de la iglesia. Ahora, la flama del cirio pascual que se encendió con el fuego nuevo se va distribuyendo a lo largo de la iglesia de mano en mano, o mejor dicho, de vela en vela. Se encienden velas del cirio pascual y de ahí los fieles se la van comunicando unos a otros, pero atención, en la procesión del cirio hacia el altar, 3 veces se eleva el cirio, si hay un diácono es el que tiene que elevarlo, y se anuncia, luz de Cristo, y todos respondemos, demos gracias a Dios. Esas 3 veces el tono del canto va aumentando. Si la primera vez es luz de Cristo, la segunda vez es luz de Cristo, y llegando al altar es luz de Cristo. Pero además, el momento para tomar con las velas la flama del cirio es la segunda vez que se dice luz de Cristo. La primera se hace a la entrada de la iglesia. Ahí solamente el sacerdote enciende su vela del cirio que sostiene el diácono. Solo el sacerdote. Cuando a la mitad de la iglesia nuevamente se dice luz de Cristo y todos contestamos demos gracias a Dios, es ahí, en esa segunda vez, cuando se comienza a distribuir la luz de vela en vela. Cierro paréntesis. El diácono proclama el pregón pascual, magnífico poema lírico que presenta el misterio pascual en el conjunto de la economía de la salvación. Si fuese necesario, o por falta de un diácono, o por imposibilidad del sacerdote celebrante, puede ser proclamado por un cantor. Abro paréntesis, por un cantor, no por un coro, y tiene que ser un canto a capela, sin instrumentos. Cierro paréntesis. Las conferencias episcopales pueden adaptar convenientemente este pregón, introduciendo en él algunas aclamaciones de la asamblea. Las lecturas de la Sagrada Escritura constituyen la segunda parte de la vigilia. Describen momentos culminantes de la historia de la salvación, cuya plácida meditación se facilita a los fieles con el canto del salmo responsorial, el silencio y la oración del sacerdote celebrante. La estructura restaurada de la vigilia presenta 7 lecturas del Antiguo Testamento entresacadas de los libros de la ley y de los profetas, ya utilizadas frecuentemente en las antiguas tradiciones litúrgicas de Oriente y Occidente, y 2 del Nuevo Testamento, es decir, la lectura del apóstol y del Evangelio.
De esta manera, la Iglesia, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, interpreta el misterio pascual de Cristo. Por tanto, en la medida en que sea posible, léanse todas las lecturas indicadas para conservar intacta la índole propia de la vigilia pascual que exige una cierta duración. Sin embargo, si las circunstancias pastorales aconsejan que se reduzcan aún el número de las lecturas, léanse al menos 3 lecturas del Antiguo Testamento, de manera que estén representadas la ley y los profetas. Nunca se puede omitir la lectura del capítulo 14 del Éxodo con su cántico. El significado tipológico de los textos del Antiguo Testamento tiene sus raíces en el Nuevo y aparece sobre todo en las oraciones que el sacerdote celebrante pronuncia después de cada lectura. Podrá también ser útil para llamar la atención hacia este significado una breve monición hecha antes de la lectura. Estas moniciones puede hacerlas el mismo sacerdote o el diácono. Las comisiones nacionales o diocesanas de liturgia procurarán material apto que pueda servir de ayuda a los pastores. Después de cada lectura, se canta el salmo con la respuesta del pueblo. En la repetición de estos diversos elementos, manténgase el ritmo adecuado para facilitar la participación y devoción de los fieles. Evítese con todo cuidado que los salmos responsoriales sean sustituidos por cancioncillas populares. Abro paréntesis, así dice la norma de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Los salmos no pueden ser sustituidos por cancioncillas populares. Cierro paréntesis. Terminada la lectura del Antiguo Testamento, se canta el himno Gloria a Dios. Se hacen sonar las campanas según las costumbres de cada lugar. Se dice la oración colecta y de este modo se pasa a las lecturas del Nuevo Testamento. Se lee la exhortación del apóstol sobre el bautismo entendido como inserción en el misterio pascual de Cristo. Después, todos se levantan y el sacerdote entona por 3 veces el aleluya, elevando gradualmente la voz y repitiéndolo la asamblea. Si fuese necesario, el salmista o cantor entona el aleluya, que el pueblo prosigue intercalando la aclamación entre los versículos del Salmo 117, tan a menudo recitado por los apóstoles en la predicación pascual. Sigue el anuncio de la resurrección del Señor con la lectura del Evangelio, culmen de toda la liturgia de la palabra. Terminada la proclamación del Evangelio, no se omita la homilía, aunque sea breve. La liturgia bautismal es la tercera parte de la vigilia. La Pascua de Cristo y nuestra se celebra ahora en el sacramento. Esto se manifiesta más plenamente en aquellas iglesias que poseen la fuente bautismal y más aún cuando tiene lugar la iniciación cristiana de adultos o al menos el bautismo de niños. Aun en el caso en que no haya bautizos en las iglesias parroquiales, se hace la bendición del agua bautismal. Si esta bendición no se hace en la fuente bautismal, sino en el presbiterio, el agua bautismal debe ser trasladada después al baptisterio, donde será conservada durante todo el tiempo pascual. Donde no haya bautizos ni se deba bendecir el agua bautismal, hágase la bendición del agua para la aspersión de la asamblea, a fin de recordar el bautismo. A continuación tiene lugar la renovación de promesas bautismales introducidas por la monición que hace el sacerdote celebrante. Los fieles, de pie y con las velas encendidas en sus manos, responden a las interrogaciones. Después tiene lugar la aspersión. De esta manera, los gestos y las palabras que los acompañan recuerdan a los fieles el bautismo que un día recibieron. El sacerdote celebrante hace la aspersión pasando por toda la nave de la iglesia, mientras la asamblea canta la antífona Vidi Aquam u otro canto de índole bautismal. Abro paréntesis, cuando el sacerdote pasa por toda la nave aspergiendo a los fieles, a todos los fieles les tiene que caer agua. Tienen que sentir el agua. Y nadie me dejará mentir, cuando el sacerdote pasa aspergiendo nada más de manera como que simbólica, si no te cae, aunque sea una gotita en la uña del dedo meñique, te sientes timado. Claro que sí. Es la importancia de sentir estos sacramentales. Están hechos para que sintamos con nuestro cuerpo que Dios está presente, para que al sentir el agua bendita sintamos que estamos renovando nuestro bautismo. Entonces el agua bendita tiene que caerle a los fieles. Cierro paréntesis.
La celebración de la Eucaristía es la cuarta parte de la vigilia y su punto culminante porque es el sacramento pascual por excelencia, memorial del sacrificio de la cruz, presencia de Cristo resucitado, consumación de la iniciación cristiana y pregustación de la Pascua eterna. Hay que poner mucho cuidado para que la liturgia eucarística no se haga con prisa. Es muy conveniente que todos los ritos y las palabras que los acompañan alcancen toda su fuerza expresiva. La oración universal, en la que los neófitos participan por primera vez como fieles, ejercitando su sacerdocio real. La procesión de las ofrendas, en las que convienen que participen los neófitos si los hay. La plegaria eucarística, primera, segunda, tercera, a ser posible cantada, con sus simbolismos propios. La comunión eucarística, que es el momento de la plena participación en el misterio que se celebra. Durante la comunión es oportuno cantar el Salmo 117 con la antífona Aleluya, 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 u otro canto que represente la alegría de la Pascua. Es muy conveniente que en la comunión de la vigilia pascual se alcance la plenitud del signo eucarístico, es decir, que se administre el sacramento bajo las especies del pan y del vino. Los ordinarios del lugar, es decir, los obispos, juzguen sobre la oportunidad de una tal concesión y de sus modalidades. Abro paréntesis, obviamente en este tiempo de pandemia no se va a distribuir la comunión bajo las dos especies. Cierro paréntesis. Algunas indicaciones de carácter pastoral. Cuídese de tal modo la liturgia de la vigilia pascual que se pueda hacer llegar al pueblo cristiano las riquezas que contienen las plegarias y los ritos. Es necesario que se respete la verdad de los signos, se favorezca la participación de los fieles y que no falten ministros, lectores y cantores para el buen desarrollo de la celebración. Es de desear que, según las circunstancias, se plantee la posibilidad de reunir en una misma iglesia distintas comunidades cuando por razón de la cercanía de las iglesias o del número reducido de participantes no es posible asegurar para cada una separadamente una celebración plena y festiva. Hay que favorecer el hecho que los grupos particulares tomen parte en la celebración común de la vigilia pascual, de suerte que todos los fieles, formando una única asamblea, puedan experimentar más profundamente el sentido de pertenencia a la comunidad eclesial. Los fieles, que por razón de las vacaciones no pueden participar en la liturgia de la propia parroquia, han de ser invitados a unirse a la celebración en el lugar donde se encuentran. En el modo de anunciar la celebración de la vigilia pascual, evítese presentarla como el último acto del sábado santo. Dígase más bien que la vigilia pascual se celebra en la noche de la Pascua y precisamente como una celebración unitaria. Se recomienda encarecidamente a los pastores que en la formación de los fieles insistan en la conveniencia de participar en toda la vigilia pascual. Para poder celebrar la vigilia pascual con el máximo provecho, conviene que los mismos pastores hagan lo posible para comprender mejor tanto los textos como los ritos, a fin de poder dar una mistagogia que sea auténtica. Pues aquí tienes estas normas para la celebración de la vigilia pascual en la noche santa, la misa de todas las misas. Después de comprender todas las normas litúrgicas de todas estas celebraciones, nos damos cuenta de lo importante que es celebrarlas correctamente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esto no sucede? No te pierdas la emisión de mañana. Te voy a contar lo peor que he vivido en Semana Santa. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.